Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de el podcast El Equipo Invisible. Hoy tenemos el gusto de conversar con Pablo Camacho. Pablo es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es técnico deportivo superior en baloncesto, egresado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Hola Pablo, Hola, bienvenido. ¿qué tal, Eduardo? Gracias, un placer. No, un placer conversar contigo. Sé que has escrito conjuntamente con Alberto Martín una serie de libros muy interesantes que tratan sobre los deportes de equipo. Antes que todo, quisiera preguntarte, ¿cómo entra en tu cabeza el tema de los deportes de equipo? ¿Qué Uf. intuías vos cuando egresaste de tu carrera? Gracias por la pregunta, Eduardo. Pregunta interesantísima, apasionante. Como todas las que haces en tu podcast. Han pasado los años muy rápido, ¿verdad? Y uno se va haciendo preguntas que antes no se hacía. Y se va dando cuenta de que con el paso de los años, vámonos a 30, 40 años atrás, este deporte que tanto amamos, puede ser baloncesto, puede ser fútbol, cualquier otro, sobre todo deportes de incertidumbre, donde existen pues, jugadores enfrentados a otros en un espacio compartido, nos damos cuenta que ese carácter especial que le lleva a tener la particularidad de una incertidumbre dinámica, constante, con un principio de actualidad que les obliga a los jugadores a tomar decisiones correctamente de manera muy rápida, porque si no, el tipo de disposición, relación entre esos elementos que participan en ese espacio cambia y por tanto la interpretación es diferente porque la toma de decisiones debe ser diferente, pues te das cuenta que entonces, de la manera en la que nosotros disponíamos en las sesiones, los elementos, el diseño de las tareas para enfrentar a los jugadores, no estaremos imitando el juego de algunos deportes individuales, como por ejemplo atletismo, esgrima, salto de longitud, etcétera, etcétera, en el que las condiciones son absolutamente diferentes. No es una crítica hacia lo que se ha hecho, gracias a Dios, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos, hay que respetar profundamente a los que estuvieron detrás, ¿no? A los que vinieron detrás, y nosotros cogemos la estela y tenemos la obligación de mejorar lo que se hacía. Por el simple hecho de que el contexto social cambia. Y como cambia, de alguna manera, no sabemos cuánto, pero de alguna manera, pues algo tendremos que modificar. Vamos a intentar, por supuesto, siempre, no desechar lo que se ha hecho por regla, que una afición muy común en cualquier ámbito, llámese política, llámese deporte, llámese, ¿no? Si caigo en un sitio, de entrada lo que se ha hecho, lo parto, a lo mejor lo que se ha hecho, primero tiene una raíz fundamentada y pura, de origen filogenético, que es mucho más fuerte, ¿no? De tradición, ¿no? Detrás nuestra, que seguramente pues, nos pueda reforzar esos otros cambios que nosotros podamos querer incluir o no en lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, esto nos lleva a tener la obligación de reflexionar acerca de qué tipo de estructura, características particulares tiene un deporte colectivo y en este caso especialmente pues la lógica interna específica del deporte concreto del que tú tratas, ¿no? Porque eso es diferente, porque además dentro de cada deporte concreto con su lógica específica concreta existen tantas lógicas internas específicas como situaciones que son infinitas se pueden producir dentro de ese deporte. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión más cuidadosa, más profunda de cara a tratar al deporte de baloncesto, fútbol, el que sea, rugby, como baloncesto, fútbol, el deporte que sea rugby, y no como ¿no? No vamos a estar, en mi opinión personal, y tal como avanza la ciencia, creo que nunca vamos a llegar a conocer la verdad. Yo creo que eso es la pasión, ¿no? Y es lo bonito, ¿no? No encontrar, yo creo que lo bonito, yo creo que el día que el pirata se encuentre el tesoro, no va a ser tan feliz. Creo que era más feliz mientras lo buscaba, ¿no? Le digo en las clases que somos arqueólogos del conocimiento, ¿no? Y ojalá nunca encontremos la verdad absoluta, que creo que no existe, porque nos permite seguir avanzando como un niño que sigue creyendo en los Reyes Magos, ¿no? Entonces, son otros caminos, otros principios sobre los que tenemos que sustentar nuestra actuación en relación al diseño de las tareas, bueno, no solamente eso, sino a la planificación en general del proceso de formación de los jugadores. No se trata de planificar desde el punto de vista técnico y táctico la formación de otros jugadores, sino desde el punto de vista holístico. No son solamente jugadores, son
personas, ¿no? Atletas, deportistas, estudiantes, Dios de mi alma, estudiantes. Eso debe estar conjugado dentro de esas planificaciones. Entonces, la visión que deberíamos tener hoy en día debe ser mucho más amplia que la que tradicionalmente, maravillosamente, se ha ido teniendo, pero que ahora tenemos que darle un enfoque, tenemos una responsabilidad mayor, digamos. Al menos eso así es como lo siento. Sí, yo siempre reflexiono sobre lo siguiente. Cuando entreno, siempre pienso cómo me hubiera gustado a mí que me entrenaran como primera medida, ¿no es cierto? Porque los deportes de equipo tienen la particularidad, ¿no es cierto?, que la responsabilidad se disocia entre todos los integrantes. Y eso muchas veces hace que aparezcan líderes y aparezcan personajes que se esconden detrás de Sí, sí, otros jugadores. sí, sí, Entonces, ahí te quisiera preguntar, sí. para ti, ¿qué es más importante, el ojo o el dato? Sobre todo en un deporte con tanta estadística como es el básquetbol. Uf. Bueno, el dato es necesario, pero necesario no para tenerlo delante nuestra, sino tenerlo un poco en la mesa en el ladito para verlo y tener una referencia general. Pero debemos saber que nosotros somos, no somos capaces, una hoja estadística no es capaz de reflejar, no es posible, no es capaz de reflejar todo lo que ocurre en el campo. Y sobre todo, y lo que es más importante, no es capaz de reflejar la relación que se establece entre cada uno de los elementos que intervienen en él. Yo pongo un ejemplo en clase, les pongo la cara de un científico que, bueno, hay muchos que me apasionan, ¿no? Y uno que se llama Gerd Jensen, del Instituto Max Planck, que nos habla de la inteligencia emocional, de la heurística del conocimiento, que nos permite identificar que menos es más y que a través de la palabra somos menos capaces debido a la limitación del procesual y de memoria del ser humano, menos capaces de poder interpretar las cosas, pero desde el punto de vista incidental, intuitivo, inconsciente, somos capaces de recoger mucha más información, porque lo que tú has dicho es no interesante, es absolutamente apasionante, ¿no? El dato está muy limitado. Es necesario como parte, una pequeña parte del proceso, pero el ojo, la observación y otra serie de herramientas que deberíamos utilizar en conjunto, pues sí nos puede permitir hacer una interpretación más correcta de lo que pasa en el campo. Somos capaces, o sea, tenemos mucho más conocimiento del que somos capaces de expresar a través de la palabra. En este caso, a través de la... Le pongo un ejemplo, les pongo, después de hablarle y poner una foto de este científico que nos habla de que menos es más y de la heurística del conocimiento, de los atajos del conocimiento para en una situación como el baloncesto de fútbol, de límite de tiempo y estrés. El jugador es capaz, es increíble, es capaz inconscientemente, le preguntas después y no es capaz de decirte por qué lo ha hecho. Y lo ha hecho muy bien en el alto rendimiento, ¿no? No es capaz de, o sea, es capaz de resolver de manera eficaz y rápida, ¿no? Pues a través de las herramientas que ha utilizado, los fundamentos individuales, etcétera, etcétera, pues él nos habla de esto y les pongo la fotografía de este hombre, ¿no? Y al rato les digo, les pongo un conjunto de fotografías en el que aparece en pequeñito este hombre al lado de otros muchos, ¿no? Y él tiene un bigote, pero a los demás no tienen bigote. Les digo, ¿quién es este hombre? El juego, la actividad es el reconocimiento de las caras. Y ahora vamos a hacer una transferencia al reconocimiento de situaciones en el juego. Tenemos que enseñar, ¿cómo podemos enseñar a un jugador a distinguir entre una situación y otra? ¿Para qué? Sea capaz de decidir rápidamente, me meto la mano en el bolsillo, y sacar una herramienta u otra para resolver ese problema. Pues antes debemos conocer qué ocurre en el cerebro cuando procesa y le ayuda a distinguir entre... Y ahora empezamos de lo más sencillo. Reconocimiento de las caras, les pongo las caras. ¿Quién es Jay Ginnesen? Ya los más avezados dicen, el número 16. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué lo sabe? Ellos se ríen diciendo, este profesor es tonto, pero ¿por qué pregunta eso? Es evidente. Y claro, vamos escalando hasta que se dan cuenta de que es más complejo de lo que me dicen. Porque tiene un bigote. Y ahora yo lo tengo preparado a través de Photoshop maravilloso, que es fantástico. Le he puesto un bigote a todo el mundo en la siguiente diapositiva. Y ahora, y dice, bueno, el mismo, digo, pero todos tienen bigote. ¿Qué es lo que le distingue? Ah, ya no el bigote, ¿qué? Y dice, que tiene gafas. Porque los demás no tienen gafas. En la siguiente, con Photoshop, le he puesto gafas. Se quedan todos callados. Y yo, ¿qué os pasa? ¿No es tan evidente? ¿Qué es lo que llega un momento en el que no saben? Ya no les digo. Vale. Ahora les pido, por favor, que ahí dentro hay otra persona que admiro mucho más que este científico, aunque no es del deporte. Sí, Pablo, ¿quién es? Le digo, mi padre. Ahí está la foto de mi padre, chiquitito. Ahora tiene 90 años. ¿Y quién es mi padre? No lo sabemos, Pablo. ¿Por qué no lo sabe?
¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué? Y ellos me dicen, porque nunca lo hemos visto. Ah, o sea que si el jugador no se enfrenta a una situación en la que todos los elementos se encuentren integrados, no una parte, ¿no?, del trabajo analítico que, tradicional, es difícil. Y les digo, ¿qué necesitáis? Uf, ahora vienen los pelos de punta, ¿eh? Pelos de punta. ¿Y qué necesitáis para conocerle? Claro, quiero que ellos conozcan. Y me dicen, pues Pablo, una foto. Es que no tengo fotos. ¿Os importa que os dé un... ¿Os importa que yo tire de mi memoria de trabajo y todo lo que yo considero reflexivamente que le distingue del resto, las situaciones verbales, para que ellos vean que enseñar a través de la palabra no es suficiente, no son otras cosas? Y les digo, ¿os importa? Vale, yo ahora estoy durante 4 horas escribiendo qué es lo que le distingue del resto, ¿vale? Y como él viene ahora a Nueva York, me invento, a Nueva York, al aeropuerto John F. Kennedy, alguien, yo no puedo recogerle, alguien por favor le recoge, y Pablo, yo, vale, te pongo medio punto más, vale, toma, te doy esto. ¿Tú crees que yo como hijo soy capaz de reconocerle a él entre 10 personas? Sí, claro que sí, Pablo. ¿Estás tonto? Claro que sí, perdona. ¿Y entre 100? ¿Y entre 1000? ¿Entre 1 millón? Sí, es que tú eres su hijo. Claro que sí. ¿Y tú? Porque te he dado lo que yo conscientemente... Y me dice, entre 10, sí, ¿no? Y ya viene con las dudas, ya empieza la curva. Y yo, sí, yo creo que sí. ¿Y 100? Bueno, ya falta uno. ¿Y puedo poner un cartelito? No hay cartelito. Tu conocimiento, sí. ¿Y 1 millón? No. ¿Cómo que no? Si tienes en esa hoja, ¿qué es lo que falta en la hoja? ¿Falta algún dato? Y alguno, no lo sé. No, ¿sabes qué es lo que falta? No somos capaces de expresar a través de la palabra el tipo de relación que se establece entre esos elementos. Distancia, profundidad, ángulo, trayectoria. No es posible. Entonces, no nos empeñemos en explicar a través de la palabra. Déjale que juegue. Y lo que es más importante, establece la unidad mínima, lógica, funcional, significativa, que le permita interpretar correctamente, aprender, realizar inconscientemente, porque tú no eres capaz como entrenador, lo siento. Ahí dice que hay algo mucho más importante, muy por encima lo siento mucho, me da pena decirlo por mí, porque he estado dirigiendo departamento de metodología. Es como tirarse tierra encima, que la propia metodología que utilicen. Y es la capacidad de aprendizaje de la persona que se encuentra en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Su capacidad de aprendizaje está muy por encima, aunque le dediquemos, mi querido Eduardo, aunque le dediquemos 6 vidas, aunque ojalá haya otras 5 vidas más, ¿no? Aunque le dediquemos 6 vidas más, siempre la capacidad de aprendizaje está muy por encima de esa metodología maravillosa que nosotros estemos implementando. Entonces se trata de intentar no destrozar, al contrario, enriquecer o colocarle en el entorno suficientemente adecuado. Ya lo decía Gibson en el 78, y decía absolutamente la totalidad de los estímulos necesarios que tiene el jugador, necesarios en ese ambiente, ¿no?, de actuación, que necesita el jugador para resolver con eficacia esa situación a la que se está enfrentando, se encuentran directamente disponibles en el entorno en el que actúa. No inventemos nada, no metamos la pata. Lo único, lo más difícil que tenemos que hacer es producir, generar las combinaciones suficientes para que emerjan las conductas deseadas. Ahí se encuentra el kit de la cuestión. Eso es lo difícil. Mi hijo toca el trombón y también el piano. Y me dice un día, papá, acompáñame, métete dentro de la clase. Yo no quería, alguien de 15 años, pero cuando tenía 6 años, y un trombón grande. El trombón suena, si habéis escuchado cómo suena un trombón, pues bien tocado suena como el claxon de un De un camión. auto. Sí, Eso sí. es. Pero Pablo tenía 6 años, sonaba, más o menos sonaba así. Era ridículo. Mi mujer y yo nos mirábamos y nos daba hasta penita. Y mi mujer le preguntaba, Pablo, pero esto es así. Digo, Ana, yo nunca he escuchado un trombón en niños pequeñitos. Yo creo que es así porque tiene unos pulmoncitos muy chiquititos, demasiado que es capaz de sonarlo. Yo todavía con 53 años no soy capaz de... Y durante 5 o 6 meses sonaba igual. Y yo pensé, ¿será que con el tiempo, pues... Y le meto un día en su clase porque él se puso pesadito, papá, por favor, quédate, y me quedé. Pero mi cabeza procesa todo el tiempo, 24 horas, mientras me ducho, mientras como, porque es mi pasión sobre la metodología de enseñanza, da igual el ámbito en el que me encontré. Y el profesor le dice, Pablo, más fuerte. Y Pablo seguía igual, con lo cual yo entendí, en el silencio, que me encanta, entendí que igual debiera tocar, o sea, que no es que eso tenga que darse por sentado que es per se así, el poquito, vale. Y el profesor llegó un momento en el que sin explicación ninguna puso su trombón en el suelo y se fue. Y yo dije, se ha ido, ¿por qué? Se estará haciendo pipí o algo ha pasado. Estábamos en un colegio segunda planta y de repente escucho, se me ponen los pelos de punta todavía recordándolo, Pablo, asómate. Y yo pensé, no me puedo creer, como siempre pienso en metodología, no me puedo creer que el profesor intente desde la Filarmónica de Sevilla.
que intente hacer lo que va a hacer. Y le dice, asómate. Y Pablo va corriendo, le cogí el pantalón porque es muy chiquitito y digo, ese se tira por la ventana. Pablo toca y Pablo levantó el trombón, un trombón de adulto. Ya levantarlo era un logro. Y hace así Pablo. Y lo mismo. ¡Pi! Sonó mal, 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 mal. Y dice, atento, la combinación adecuada de los estímulos para que me deje la contracorriente. Dijo, solamente esto. Pablo, no me entero. Todavía lo digo y tengo ganas hasta de llorar. Levantó el trombón. Nadie le dio ninguna instrucción nueva. Nadie le dijo por los labios, cámbialo, cambia la posición de la lengua. Nada. Lo levantó de nuevo y aquello sonó como el claxon de un auto viejo. ¿Qué pasó, Dios mío? Muevo la pantalla. ¿Qué pasó? Dios mío? Homero, ya lo decía Homero, ¿no? El mejor aguijón es la necesidad. Y lo más importante, ¿sabes qué pasaba ahora? Que ahora le importa a Pablo o a cualquier persona. Ahora le importa, antes no. Ahora le importa, pero le importa en su conjunto, en la esencia, es más natural, más próximo a la realidad. Igual me ocurrió una vez cuando me dice mi mujer, Pablo, papá, enséñale a Pablo, quiere aprender más matemáticas. Y yo, a mí no me gustan mucho, y a mí me gusta más la literatura, la escritura, la lectura, pero como no quiero discutir con mi mujer, pues nada, al final, venga, pues yo matemáticas. Y como me aburre hacer las cosas de la misma manera, me meto en internet y encuentro en YouTube, que es maravilloso, encuentro enseñar matemáticas a través de unos bloques lógicos pequeñitos de madera que no tienen números, pero tú ves que hay uno chiquitito, cuadradito, otro el doble, el triple, y tú entiendes inconscientemente, hablaremos si quieres, sobre la importancia de activar los procesos incidentales en este maravilloso deporte o deportes colectivos en el que nos encontramos, ¿no? Y entiende que es el doble, el triple, y a través de estos bloques lógicos, pues los niños se divierten aprendiendo suma, resta, multiplicación, y le pregunta a su profesora, ¿qué estáis dando? Me dijo, la suma. Y yo le pregunté, ¿dais la resta? No, me quedé con la película. Y limito el tiempo de trabajo por la tarde, 2 días a la semana, 30 minutos. Hablaremos más adelante si quieres sobre la obligatoriedad de limitar el tiempo en un escenario de aprendizaje. Hablaremos más adelante. Y estamos sentados y cuando pasan 20 minutos me di cuenta de que en la mayor parte de las ocasiones resuelve con eficacia cuando son problemas de matemáticas. Yo a él no le digo esto, o sea, cuando son problemas de suma, no le digo nunca estos son problemas de suma. Es que es absurdo, es como decirle a un niño, vamos a aprender a votar con la mano izquierda. Sobra, no pierdas el tiempo, ya has perdido 6 segundos, que no juegue, el niño viene a jugar, no a escucharte tus clases magistrales. Y cuando pasan 20 minutos, yo en mi cabeza, que se quedan 10 minutos, digo, voy a meterle a introducir problemas de resta sin decírselo. Y empiezo, y casi todo, las respuestas son erróneas. A veces las da acertadas, y yo me vengo arriba como padre engañosamente y pienso que mi hijo ha salido a mi mujer, es muy inteligente. Y le digo, entonces 8 menos 8 me dice 15. ¡Oh! Bueno, acaba, suena el timbre, ¡pim! Y se van a mi hijo a cenar. Y veo que se va corriendo, con lo cual entiendo que muchas ganas no tenía, no estábamos motivados, no le importaba mucho. A mí aquello sí me importaba porque me costó 10 euros el paquetito de la bolsa de madera, porque gasté 3, 4, 5 horas en... Vale, y me voy para allá. Y yo siempre estoy bromeando, pero para allá yo sé que iba un poco, no digo triste, pero un poco callado, como cuando acabamos una clase y no nos ha gustado, un entrenamiento y no nos ha gustado, y estamos a las 2 de la mañana con los ojos pegados al techo, pues pensando, dándole vueltas, y me dice, mujer, ¿te pasa algo, Pablo? No, no, no me pasa nada. Y veo que mi hijo se está quedando dormido. Y está en una sopa, y el flequillo se le metía en la sopa. Y le toco el hombro y le digo, Pablo, Pablo. Y le digo, y yo pensé allí, la clase no ha acabado, pensé por dentro y pensé, como no sepa restar, se va a tomar la sopa enterita. Y le digo, Pablo, Pablo, si te tomas 4 cucharadas, y yo le ponía los dedos así. ¿Por qué? Porque me baso en que un montón de cositas, ¿no? Una de ellas es que la atención, ¿no? Y la memoria en esas edades es reducida y dispersa. Entonces le digo, intentaba meterle una regla, un problema y una regla en su memoria de trabajo, ¿no? Que es la inmediata. Y le digo, Pablo, si te tomas 4 cucharadas, 4, te cojo en chacho en brazo, me voy inventando nombres para que se ría, te cojo en chacho y te llevo a la cama, ¿vale? Sí, 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 yo por dentro decía, como no sepas restar, te la va a tomar enterita la sopa. Y hace así el tío, rápido, 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 hace así, 1 y 2. Y le digo, muy bien, le echo con la mano, otra vez basándome en ese principio de que la atención es dispersa, y le vuelvo a repetir para que no se disipe ese problema matemático. Le digo, muy bien, Pablo, te quedaban 4, esto es real, ¿eh? 4, te has tomado 2, te quedan 4, le digo. Y rápidamente los ojos no los cruzo con él porque ellos saben latín y me voy a mi sopa. Y yo por dentro diciendo, Dios mío, por favor, que me diga que no. Y me dice, papá, pero no, no, le digo, no, ¿por qué? Y le vuelvo a repetir, te quedaban 4, has tomado 2, te quedan 4. Y dice, no, ¿qué pasa entonces? Me quedan 2. ¡Oh! Mi hijo me dice, me quedan 2. ¿Por qué? Si no saben restar, son capaces, saben mucho más de lo que son capaces de expresar
a través de la palabra si el entorno es suficientemente adecuado. Ahí es donde se encuentra el kit de nuestro juego, deja de ser un juego, porque lo que es el entorno a ese juego es mucho más importante, esas relaciones sociales, esa alegría de ese niño que se transforma en adulto mientras tú le acompañas en ese crecimiento, todavía mucho más importante que esto nos apasione mucho. Qué bueno y qué enfático que sos. Pero fui analizando un poco lo que vas diciendo y hablaste de la palabra tiempo. Eh, el tema del tiempo en los procesos de enseñanza, en los entrenamientos, a veces el chico, el jugador, está poco tiempo con uno. ¿Cómo el conductor tiene que entender la palabra tiempo para que optimicemos el entrenamiento? Porque un poco la idea es, porque si tuviéramos 20 horas o 8 horas por día sería todo muy, pero tenemos poco tiempo. Entonces, Sí, esa relación entre el tiempo y la optimización, ¿qué sí. opinión te merece, Pablo, eso? Estando en uno de los cursos me dijo un entrenador, me dijo, Pablo, es que lo tuyo es más fácil. ¿A qué te refieres? Me dijo, es que tú entrenas 5 días a la semana con infantiles de 14, 15 años o con cadetes en el club que se encuentra más días. Y le dije, pero ¿a qué te refieres? No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo como nada más que trabajo 2 días, bueno, pero es como tener más capacidad más dinero para comprar eh, alimentos de mejor calidad o no. Pero dentro de tus posibilidades o del tiempo que tengamos, tenemos que gestionarlo de manera adecuada. Es decir, nos tiene que importar no perder el tiempo. Empecemos, por ejemplo, por el calentamiento. Si podemos quedar 15 minutos antes de entrar en la pista, yo por norma lo hago siempre fuera de pista, a no ser que sea imposible, porque no hay un espacio suficiente para poder hacerlo. O por las razones que sea, porque los niños salen a las 5 y empezamos a las 5 y cuarto. Bueno, pues no es posible. Pues a lo mejor hay que pensar que en esas edades tan tempranas, ese calentamiento forma parte de la parte principal y no hay ningún problema y no es tan necesario. Habrá que discutirlo, no sé que hablemos de etapas más avanzadas, ¿no? Porque a veces repetimos cosas que durante toda nuestra vida, sin preguntarnos, a ver si es que esto no es así, aunque se haya hecho, pero gracias a Dios que se ha hecho, porque hacerlo nos permite poder hacernos esas preguntas, ¿no? Mientras lo observamos, mientras lo experimentamos en nuestro cuerpo como niños y después como adultos, y ahora vamos a reproducir y decimos, a lo mejor no tengo yo que hacer, a lo mejor soy yo, o somos nosotros los que tenemos que romper con esos eslabones, ¿no? A lo mejor somos los que... El tiempo es importante, el tiempo de compromiso motor, el tiempo en el que se encuentran los jugadores y las jugadoras, como digo, jugadores, jugadoras, inmersos, ¿no? En el objetivo de la tarea es fundamental. Pero hay un tiempo que está por encima de ese tiempo. Hay un tiempo que está por encima de ese tiempo, que es el tiempo de compromiso motor de éxito. No, cuidado con esto. El tiempo de compromiso motor en el que el jugador consigue los objetivos de la tarea. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque pasó los años nos hemos dando cuenta, nos hemos ido dando cuenta, yo he ido dando cuenta en millones de ocasiones, ya soy muchísimo más consciente que antes, es increíble cómo se puede estar tan ciego. Basándonos en la hipótesis marcador somático de Antonio Damasio, pues las emociones, parece mentira, pero las emociones actúan como filtros de la conducta, actúan como filtros de decido de esta manera o decido de esta otra manera. Si nosotros queremos que un jugador o jugadora incorpore a su abanico, ¿no? o herramienta de posibilidades, pues el fundamento individual o colectivo, el que sea, o la competencia, es determinante, fíjate, no es importante, determinante que se vaya a su casa con experiencias por encima más positivas que negativas. No estamos diciendo porque no hay que quitar el estrés para que no se estresen, no se frustren. No, 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 no. El estrés y la frustración deben estar dentro de la olla para que aprenda a gestionar. Otra cosa es en qué grado y en qué medida, dependiendo no solamente del tipo de etapa de aprendizaje que se encuentran los jugadores, sino también el tipo de personalidad, etcétera, etcétera, principio de individualidad, ¿no? La persona a la que va a avanzar. ¿Vale? Pero ese tiempo es muy importante, porque eso va a aumentar, no es seguro, va a aumentar las posibilidades de que nuestros jugadores utilicen, incorporen y utilicen esta herramienta en la que a ver, esos estudios, fui dándome cuenta haciendo un flashback de que realmente los jugadores durante todos estos años que estaban entrenando se ponían durante la temporada más fuertes, más guapos, más rápidos, pero estaban utilizando los mismos fundamentos que utilizaban al principio.
Y quiero recordar que han incorporado muy pocas cosas o ninguna, Cristo, Dios mío, mi alma, de las que he pretendido, he osado enseñarles. ¿Por qué? Porque el contexto no era suficientemente dos cosas. El primero, enriquecedor, como para que permitiera que el éxito fluctuara un poquito por encima del fracaso. Esa es la primera. Y la segunda, porque no era suficiente, esto es brutal, suficientemente estresante. Esto es fundamental. No estresamos, no suficientemente eh, eh, cada una de las dimensiones, no solamente la motora o la fisiológica, que es la que nos importa, pero mucho menos que la dimensión cognitiva, emocional, socioafectiva, cognitiva. Esto es fundamental, que estén activadas. ¿Cuánto suficientemente? Depende. El tipo de etapa en la que se encuentre, depende. El tipo de jugador, depende. El momento de la temporada, depende. Solo es más ponerle a jugar, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, damos por sentado que después de la A va a la B. Damos por sentado que después de la fase 1 va a la fase 2. No tiene por qué. Al menos así es como pienso ahora. Bueno, comparto en lo que creo, no estoy compartiendo mis dudas todas, y abierto absolutamente a cambiar de opinión, ¿vale? Pero sigamos buscando, ¿no? Es importante que el entorno esté suficientemente estresado, ¿vale? Para que esté estresado debe estar, el límite de tiempo debe estar diseñado, introducido en absolutamente la totalidad de las tareas. No estamos diciendo con eso que deba acercarse absolutamente en todas las etapas a la competición profesional. Claro que no. La diferenciación en la implicación didáctica que debe tener las demandas de cada categoría son tremendas, diversas. Por ejemplo, volumen de trabajo de los fundamentos individuales y colectivos. Deberíamos debatir entre todos los entrenadores, ¿no? En nuestros clubes sobre esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo debemos dedicarle a los fundamentos? Si es que se lo dedicamos. Pero es que nadie lo habla porque no nos interesa. Es más fácil exprimir, ¿no? La tierra, seguir arándola a la mejor. Debes dejarla en barbecho y en descanso este año o durante 4 meses y eso enriquece. Después te va a dar, ¡puf! Te va a dar, ¡puf! Te va a dar, para empezar, respeta a la naturaleza, la propia naturaleza, ¿no? Entonces, el tiempo debe estar presente siempre. Y además, por una razón también fundamental, ¿no? Porque los procesos, parece ser que los procesos, esto hablamos de los años 60, 70, pero ahora parece que abrimos los cajones y son teorías actuales. No son actuales, esto viene de hace muchísimos años poquito de los 90, ¿no? Cuando empezaban a compartir algunos grandes autores, pues necesidad de distinguir entre los procesos reflexivos, explícitos, que se pueden activar y procesar cuando hay tiempo para pensar. Pero ¿qué ocurre en esos escenarios? Como ocurre en la mayor parte de las ocasiones en fútbol, en baloncesto, en rugby, donde no hay tiempo para pensar. Son otros procesos, otros mecanismos filogenéticos basados en la teoría de la racionalidad limitada de Herbert Simon, premio Nobel de Economía año 37, que nos decía que la capacidad de procesamiento de memoria está limitada. Y como está limitada, son otros procesos los que permiten continuar al ser humano tomando decisiones correctas en momentos de estrés o límite de tiempo. Incluso en situaciones en las que la información no está del todo disponible. Sí está disponible, pero como está en poco tiempo, tiene que, a través de la selección, ¿no? Selectiva, pues decidir de manera muy rápida. Vale. Con lo cual, a través de la palabra, es decir, a través de la provocación, de la reflexión, de la inserción de reglas generales o específicas, podemos hablar sobre esto que es más que interesante, de qué manera debemos transmitir la información, no de cualquier forma, porque el efecto podemos estar destrozando realmente lo que pensamos que estamos favoreciendo, ¿no? Para provocar que... se habla ahora de dos tipos de procesamiento, ¿vale? No hablamos de lo que generalmente intenta la ciencia, ¿no? Llevar la razón. O una cosa u otra. A lo mejor son las dos. Y tenemos que determinar en qué tipo de circunstancias debemos activar, fluctuar una más que otra. No se trata de o la llave inglesa o el martillo. ¿El martillo para qué? Y la llave inglesa para qué. El martillo para todo no creo que sea posible. ¿Vale? Le digo siempre en la clase a los alumnos, no, imagínate que yo tengo un martillo así, clavando clavos. Yo sé utilizar el martillo, la gente sí. Digo, no lo sé. ¿Por qué? Porque solamente veo clavos. Ponme ¿cómo se llama? Ponme una alcayata que hay que darle vuelta, o ponme ¿cómo se llama? Una arandelita, ¿no? Que hay que coger una llave inglesa. Y si ves que la persona que usa el martillo suelta el martillo y coge esa herramienta, la utiliza, entonces habrá aprendido. El escenario debe ser absolutamente, bueno, en principio
bastante diferente a lo que venimos haciendo todos desde hace algunos años. El tiempo es fundamental. ¿Por qué? El tiempo es el factor principal, son otros, ¿no? Pero el tiempo es el fundamental, el que activa los procesos incidentales. Son los que sobre todo pues, se utilizan en un entorno reducido de incertidumbre. Se dicen que ambos están siempre activados, los procesos incidentales y los intuitivos, ¿no? Y los intencionales, los explícitos, ¿no? Ambos son dos polos de una serie continua. En función del tipo de escenario, pues estará más tendente hacia un lado o hacia otro. Pero ambos escenarios, entonces, ¿de qué se trata? No de enseñarles a utilizar los procesos cognitivos incidentales o intencionales, no, sino en lo de mejorar la capacidad de adaptación, ¿no? Mejorar esa fluctuación entre un estado y otro. ¿Cuándo ponemos a punto a los jugadores para que jueguen, ¿no? En ataque o en defensa? No cuando se enseña en ataque o defensa en medio campo, que también es necesario, sino sobre todo cuando empieza a trabajar, ¿no? La fluctuación entre una fase y otra del juego. Es la optimización de la actuación de los jugadores, ¿no? Entonces, al final te das cuenta, nos damos cuenta de que en el trabajo general, holístico, ¿vale? Es donde se encuentra la enervación de todos esos conocimientos que históricamente hemos pretendido reducir, simplificar a través de las pedagogías reduccionistas, que lo que hacen realmente es evitar cualquier tipo de conexión entre la habilidad aprendida y el juego real, con lo cual no hay transferencia. Por eso vemos, o al menos yo seré el único en el mundo, vemos muy poquitas cosas en la competición de las que hemos estado trabajando durante la semana. Es decir, no optimizamos el tiempo. Yo me acuerdo haber estado durante muchísimas, no sé cuántas cientos de horas trabajando el contraataque hace muchos años con los equipos, ¿no? Y yo imitaba lo que siempre habían hecho con nosotros, que es en baloncesto se llama las tareas, una tarea, parecía que nada más que había una tarea para hacer el contraataque, ¿no? Y ahora nos damos cuenta de que eso puede formar parte de un mínima momento del proceso, con lo cual tienes que tener un programa completo de cientos y cientos de... Y me acuerdo que llegaba el partido y nadie corría. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Será que la sociedad está cambiando? ¿Será que esta sociedad es muy floja? ¿Será? Y me di cuenta que realmente el que no cambiaba era yo y el que estaba haciendo las cosas más era yo, porque a los defensores los colocaba allí lejos esperando a 28 metros, a 20 metros, a los atacantes que partían solos 2 contra 0 desde debajo del tablero. Yo daba por sentado de que había contraataque, es decir, ellos no lo generaban. Brutal. Y además, una situación de superioridad numérica 2 contra 1 siempre, con lo cual lo daba por sentado. Y en un partido resulta que eso no ocurre, a no ser que ellos generen esa ventaja. Con lo cual, yo estaba haciendo en la cama todos los días a mi niño y yo pretendo que el domingo, en un campeonato, sea campeón de hacer la cama, pero si nunca la he hecho, no puedo pretender. Entonces empecé a reducir, digamos, a dividir, diseñar el campo, ¿no? Colocando defensores en diferentes zonas del campo en las que solamente podían actuar de forma progresiva, estableciendo dificultades dependiendo la actuación de los jugadores, si podían actuar en zona 1, en zona 1 más zona 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, no siendo la verdad, no siendo una respuesta, pues sí es verdad que nos lleva a aproximarnos y con el paso del tiempo vimos que los jugadores ya eran capaces de correr. Y lo que es más importante, y me di cuenta, por encima de que hicieran las cosas bien o menos bien, se atrevían a hacer las cosas. ¿Por qué se atrevían a hacer las cosas? Te das cuenta con el paso del tiempo y la vida que lo importante, Dios me perdone, lo importante no es hacer las cosas bien, sí, claro que sí, pero hay una cosa mucho más importante, atreverse a hacer las cosas. Es curioso. Me decía un entrenador sentado, yo estaba sentado un entrenador en un equipo cadete, ¿no? Viendo jugadores de selección española, de selección andaluza aquí de la región en Andalucía, y había un jugador, cuento hasta dónde puedo contar. Había un jugador que era el mejorcito del equipo, selección nacional, y cuando recibía el balón, un muy buen tirador, en lugar de lanzar en una situación en la que todos pensábamos que debía lanzar porque tenía cierta ventaja, se la pasaba a otro. Y ese otro, en principio, Dios me perdone, tenía muchísimo menos, digámoslo, proyección, ¿vale? Pero recibía y lanzaba. Y el entrenador me decía, puñetero niño que cada vez que recibe lanza. Yo estaba callado. La siguiente vez igual, otra vez ese jugador de la selección nacional recibía y generaba una ventaja, era perfecto para lanzar y se la pasaba al mismo. Y el mismo, situado en una situación menos favorable, con mucho menos talento, mucho menos talento, lanzaba. Y me decía, puñetero niño. Y llegó un momento en el que le di yo el codazo, en lugar, me adelanté y le dije, pero lanza. ¿A qué te refieres? Él se atreve a lanzar. Pero no lo hace bien, ya lo sé, pero se atreve a lanzar. Y la vida nos enseña que, y a raíz de eso introduje un objetivo en el departamento de metodología,
en relación a la enseñanza de lanzamiento de canasta, de lanzamiento de precisión, ¿no? Inicial, en el que le otorgaba mayor peso, con la implicación didáctica, que eso hay que traducirlo a, vale, ¿y esto cómo se traduce a, cómo podemos ayudar a que esto se desarrolle, ¿no? Primer punto, que los niños, los jugadores y jugadoras se atrevan a lanzar. Para que eso ocurra tienen que pasar muchas cosas en su entorno, en el campo de juego, en el tipo de relación de nosotros con ellos, ¿no? Que cuando nos mire, que se tire una desde lanzamiento desde 6 metros y no den en el aro, que no nos vea con los brazos cruzados o brazos abiertos, o sin mirar, o cabeceando, sino que nos vea diciendo muy bien por haberte atrevido a lanzar, muy bien. Bueno, en fin, etcétera, 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 ¿no? Es más complejo, pero creo que es otro pensamiento, como decía Einstein, ¿no? Si queremos llegar a otras conclusiones, tendremos que recorrer otros caminos, ¿no? Sin desechar los anteriores, ¿no? Pero a lo mejor, en ese sendero que nunca hemos andado, hay un restaurante donde se come muy bien, o hay personas maravillosas, o hay un prado precioso que nos estamos perdiendo, ¿no? No estamos diciendo que sea mejor que este prado, pero, oye, estamos vivos, ¿no? Atrevernos Pues sigamos. a conocer, Sí, atrevernos eso es. A través no, conocer. totalmente. Pablo, Sí. magnífico lo que acabas de describir. ¿A qué le debes, o a qué se debe, mejor dicho, este éxito, este auge que tiene la selección española de básquetbol? Porque el básquet español es de los más respetados, tiene títulos mundiales, olímpicos, pero esto viene ya desde hace muchos años. O sea, ¿cuál fue, diríamos, la piedra fundamental de esto? Eh, Sí, Me sí, gustaría. sí. Gracias por la pregunta. Es muy complejo. Y me lo he preguntado muchas veces y me han preguntado en otras ocasiones, ¿no? No hace mucho que viajé a Uruguay, también allí, ¿no? Sobre todo comiendo y cenando o almorzando con algunos compañeros maravillosos, apasionados como tú. Y me siento profundamente afortunado en seguir encontrando a personas, en este caso, igual de apasionadas como tú, porque me revierte, me alimenta de manera tremenda. A veces, como tú bien sabes, uno piensa que está en un camino solitario, loco, apasionado, que es lo que te permite Locos esa somos, energía. somos muchos, pero Loco. Pero bueno, entiendo que son muchos factores, ¿no? Pero a partir de los años 90, sobre todo, aquí en España, voy tocando algún factor que seguramente no sea factor principal, pero creo que en la suma, como dijimos anteriormente, la conexión entre unas cosas y otras, pues pueda estar bueno, la respuesta si es que la hubiera, ¿no? No creo que haya algo tan claro. A partir de entonces, aquí se empezó en diferentes provincias, se empezó a establecer pues, estudios oficiales. Antes eran estudios generales, magisterio general, no había una especialización en educación física, etcétera, etcétera. Y a partir de entonces, pues empezó a surgir en diferentes provincias en Sevilla y cada vez, al principio de manera aislada, pues la posibilidad de estudiar pues magisterio, educación física, que nada más que eran 3 años, después la licenciatura, pero nada más que lo había en 2 o 3 sitios principales, ciudades principales como Barcelona, Madrid, Granada, etcétera, etcétera. Y con el paso del tiempo, pues también pues llegó al resto de las provincias y ahora en muchas de las provincias hay 4 o 5 universidades que tienen la posibilidad de ofrecer un conocimiento científico, ¿no? Y preparar, capacitar a más personas para que, bueno, pues todos esos niños y niñas en las etapas desde el principio inicial de su aprendizaje, pues se vean beneficiados, ¿no? Creo que es uno de los factores principales, ¿no? Ese conocimiento que se ha ido compartiendo con el paso de los años y ya han pasado, pues bueno, estamos en los años 90, ya son bastantes años, ¿no? Pueden ser 30 o 40 años los que lleva esa estela y creo que con el paso del tiempo se ha ido recogiendo esos frutos. De hecho, si hacemos un estudio desde el principio de esos años, inicialmente puntualmente se obtenía ese éxito, pero eran otros países los que con frecuencia, menos en baloncesto, pues tenían más éxito, ¿no? Y ahora durante estos últimos años no ha sido así. Otra razón, pues que bueno, pues la competición deportiva aquí de primera división ofrece la posibilidad a todos los jugadores que participan pues de estar en la competición más importante de Europa. Los entrenamientos son buenos, seguramente sean mejores, seguro, que los que se hacían anteriormente. No estoy compitiendo con lo que se hacía, ya dijimos antes que respetamos eso, pero que la ciencia ahora nos permite seguir avanzando y gracias a eso, pues el contexto ahora sigue siendo diferente. Sino que además también el entorno, la competición, que es donde realmente se eleva la posibilidad de mejora
no solamente de esos jugadores, sino como origen filogenético, creo mucho en esto, en el conocimiento heredado. Deberíamos leer mucho sobre esto, ¿no? Aunque parezca algo un poquito utópico, el conocimiento heredado, ¿no? El hecho de encender la televisión siendo chiquitito y tener la posibilidad de ver durante más horas, curioso, ¿eh? Más horas, a diferentes formas o gestos de resolver situaciones, problemas, jugadores de diferentes competiciones que antes no se tenían. En mi época nada más había 2 televisiones y había que esperar a fin de semana a ver si nos ponían un partido de, ¿no? Era diferente. Todo esto ayuda a que antes en las etapas iniciales de nuestras competiciones nada más que había dos posibilidades de fichar jugadores extranjeros, a no ser que sean nacionales o nacionalizados, ¿no? Y generalmente eran dos americanos o dos yugoslavos, ¿no? Hablamos de los años 80, finales de los 80. Pasa el tiempo y ahora miramos el escenario actual y es curioso. Otro día se lo decía Alberto. Le decía Alberto, lo que es curioso es que en baloncesto durante muchísimos años hemos estado en el top mundial y resulta que miras el escenario real de competición de la primera división, ACB en este caso, y de 12 jugadores, 11, 10 mínimo, claro que sean 9, pero mínimo, son extranjeros, es curioso, ¿no? Pero bueno, esto nos ha permitido experimentar en esos pocos, muchos jugadores, tanto en primera persona como en tercera persona, qué es jugar bien, dónde se encuentra, en qué nivel, verlo cerca. Y pasa como en los clubes, ¿no? Pasan años en los que te encuentras en un nivel inferior a otros clubes, ¿no? Y en el momento en el que uno de los equipos, infantil, cadete, junior, se atreva, como decíamos antes, a quedar por encima del club ese que nos parecía un sueño, al año siguiente parece como si todas las promociones fueran buenas. No, 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 es que de manera, no, el conocimiento heredado, ¿no? Parece que todo, y realmente es que el concepto, ¿no? La dimensión emocional a la que pocas veces, a veces le digo a Alberto, tengo la sensación de que he dedicado mi vida a factores que no son los más importantes, porque he viajado, no voy a decir los países, ¿vale? Pero he viajado a países que han tenido más éxito que nosotros durante muchísimos años, que yo admiro muchísimo, no voy a decir nombres, ¿vale? No sé por qué. Pensando que la metodología era lo máximo de él, porque es mi pasión, ¿no? Me he encontrado con una metodología mecanicista, absolutamente mecanicista, reduccionista, tradicional, esa metodología que nosotros en las clases decimos, no, por favor, porque no. Pero son los números uno en el deporte que sea, ¿vale? Es decir, que al lado de esos factores que estamos hablando, hay otros complejos, creo que más complejos, creo que de otros campos de estudio, fíjate. Creo que deberíamos de estudiar no solamente grado en ciencias del deporte, sino grado en ciencias sociales, grado en humanidades, ahora me he matriculado en humanidades, grado en un montón para intentar encontrar, ¿no? O cercar, ¿no? O añadir a ese factor que hemos dicho anteriormente otros que a lo mejor tienen más peso. Porque la historia nos dice o identifica que incluso si no están bien aplicados esos factores iniciales que hemos dicho, si estos otros sociales están presentes en esa sociedad por el contexto de necesidad o de lo que sea, pues funciona de una manera tremenda. Funciona de una manera tremenda. Me dijo un entrenador una vez, un entrenador ya retirado de ACB, Arturo Montequi, que viene entrenador de ACB aquí en Sevilla, en una comida me dijo Pablo, él estaba hablando sobre, quedó campeón de España años, creo que 80, primero de los 80 o finales de los 70, con un club en la categoría junior. Y todo el mundo le preguntaba, oye Arturo, y cuéntanos de ese partido, tú hablando. Y le preguntó uno, oye Arturo, ¿y por qué ganasteis? Porque no erais favorito. Y dijo, pues mira, los últimos 5 minutos, ¿no? Sin despreciar lo que hicimos antes, pero los últimos 5 minutos, de repente metí una defensa de ajuste, matchup, que funcionó muchísimo y ganamos. Y cuando hubo un silencio y ya cambió la conversación y todo el mundo hablaba con otra, yo que estaba al lado suya y que le conozco, le dije, Arturo, tus jugadores hicieron bien la defensa. Y me dice, no, fue una porquería. ¿Dónde se encontraba, dónde se encontraba la esencia? Porque ellos no eran conscientes de lo que estaban haciendo, creían en lo que hacían. Entonces, por encima de hacer bien las cosas, o más o menos, depende de la etapa en la que nos encontremos, si somos novatos o estamos iniciándonos, si crees en lo que haces, ¿no? Ya lo decía el segundo entrenador de James Naismith, que inventó baloncesto, ¿no? Cuando se acercaba en una silla de ruedas ya en sus últimos años de vida a ver un entrenamiento, y el primer entrenador de head coach de un equipo de NCAA americano, NCAA, se dio cuenta, se puso nervioso. Tío, viene Henry Iowa, es el ayudante
del que me toma los textos de James Smith en el año 1891. Por favor, al assistant coach, te puedes acercar y decirle si nuestros movimientos son buenos. Se acercó el coach, discúlpeme que me atreva. No, no, hijo mío, dígame, estaba postrado en una silla de ruedas, le dijo, el ataque que hacemos nuestro es bueno. Y dijo, ¿crees en ello? Dijo, sí, coach. ¿Sabes enseñarnos? Sí. Entonces son buenos. Fíjate, fíjate lo que le dijo, ¿no? Un hombre ya en esa edad sabia que es la vejez, ¿no? Simplificó con Simplificó. sentido. Eso es, Totalmente. eso es algo muy, muy importante. Pablo, me Sí. gustaría preguntarte, ¿qué el entrenamiento de fútbol le puede aprender al básquet? Totalmente. Me Totalmente. gustaría Uf, escuchar tu uf. opinión. Pues fíjate, esto que comparto contigo solamente lo he compartido con Alberto y no con nadie más porque pues, no se da al diálogo y además es algo que llevo de manera personal, ¿no? En los últimos años, ya lo digo, aunque suba esto después, da igual. En los últimos años, me acuerdo cuando cumplí 50 años, me dieron una sorpresa Acá tenés la libertad absoluta de Bien. decir lo que quieras. No tenemos sponsor, no Bien, tenemos bien. ideología política. Esto es Muy bien. conversar con amigos para que nos cuenten, Fantástico. por ejemplo, esto. Despáchate con todo gusto. Muy bien, muy bien. Eduardo, en esa sorpresa que me dieron cuando cumplí 50 años, el día de mi mujer, estábamos en el confinamiento. Pues de repente veo, por sorpresa, yo soy muy reservado y no me gusta, digamos, soy muy tímido, un poco más tímido, y un escenario con muchas personas, pues me siento un poco intimidado. Y de repente me abre mi mujer la pantalla, había allí no sé cuántas, 50, 60, 80, 100 personas conectadas, amigos míos. Felicidades, felicidades. Bueno, cuando todo el mundo se despidió, quedó uno solamente allí, solo, mirando. Y me miraba. Y yo pensaba, digo, ¿será que se ha quedado bloqueado? No, no, me estaba esperando para decirme algo. Y yo voy a cerrar porque pensaba que se había quedado bloqueada la pantalla con su cara. Me dice, Pablo, Pablo. Ah, Alfredo, Alfredo. Hombre, Alfredo, que te has quedado. No, un segundo, te quería decir una cosa antes de tú y yo solo. Ah, sí. Ya tienes una edad en la que siempre dicen la verdad, porque todo nos va a dar igual. Entonces, digamos la verdad. Bueno, pues de hace unos años, de hace unos pocos años, no sé si 5, 6, 7, pasan los años rápidos, igual hace un poco más, prácticamente la totalidad de los libros de actividad física y deporte. Compro libros de otras muchas cosas, compro más libros de otras cosas, pero en actividad física y deporte compro casi exclusivamente fútbol, porque el avance que habéis tenido vosotros en cuanto al análisis y compartir, porque seguramente hay alguna cabeza loca por ahí en algún otro deporte que, pero no comparte, y ahora aprovecho aquí, compartir, por favor, comparto que yo comparto conmigo también. Es maravilloso. Cuando vamos a la lectura, Francisco Seirulo y todos sus seguidores, ¿no? Y todos los que han ido escribiendo en esa línea ¿no? A través de los deportes, suscriptores, de la complejidad que nos permite identificar la necesidad de activar otros procesos que en combinación, solamente en combinación, pues nos permiten optimizar el tiempo que hablamos antes de trabajo y, por supuesto, el escenario de aprendizaje, de ambiente de aprendizaje, se encuentran ellos, pues debe ser diferente. Entonces, a partir de entonces empecé a coleccionar, ya es pura colección, a vestido de alta en diferentes editoriales en las que cuando aparece un libro sobre fútbol, pues aparecen muchos que en principio no me interesan porque son más concretos sobre algo concreto que en principio desecho. Tampoco puedo comprar todos los libros porque tengo que dejar de comprar otros que también me interesan, pero cuando Claro. aparece, y todos los años aparecen varios interesantes, es tremendo. Y me permite es como si me dieran ¿no? oxígeno, ¿no? Me permite empezar a relacionar, a vincular, a tener, a generar nuevas ideas que de alguna manera, no sé si engañosamente, y sigo siendo un niño que cree en los Reyes Magos, engañosamente siento que uf, iba a decir, veo las cosas cada vez más claras, no, cada vez veo las cosas menos claras, pero como si el horizonte se despejara un poquito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Me siento un poquito más seguro a la hora de afrontar, me gusta mucho la pintura, a la hora de afrontar el lienzo en blanco, a la hora de afrontar la hoja en blanco antes de empezar a meter las patas nosotros diseñando la, las tareas, ¿no? Esa es la... Pero en esos escenarios, bueno, me parece interesantísimo y mucho más complejo por lo que ahora se aboga, lo que hablábamos anteriormente, de intentar preocuparnos de
en cada tarea, analizar cada una de las dimensiones motoras, técnicas, tácticas, fisiológicas, emocional, cognitivas, socioafectivas, intentando, por supuesto, que alguna de ellas estén más activadas porque nos interesa desarrollarla convenientemente, pero analizarla y escribirla. Como decía un viejo sabio amigo mío ya jubilado, me decía, todo lo que no está escrito, Pablo, se pierde, ¿no? Si tienes pretensión de perseguirlo, ¿no? Y pues en esa escritura debiéramos insertar pues todas esas dimensiones que configuran a esa persona. Digo persona siempre y no jugador, para que no se nos olvide que son personas con lo que quiere decir eso, ¿no? En ese contexto de entrenamiento también debemos tener en cuenta pues el proceso en el que él se encuentra también pues como estudiante, porque a lo mejor está en época de exámenes o me acuerdo, una persona, quizás la persona que más admire, quizás no, es la persona que más admiro en actividad física y deporte, y como persona de las que más admiro en esta vida, que se llama Daniel Pintor, ya jubilado, con una edad avanzada, vamos, avanzada, 70 y muchos años, y me acuerdo que él, explicándome a las tantas de la madrugada, explicándome en una pared con un proyector antiguo, con los ojos emocionados, llevaba 8, 9, 10 horas sin un punto y una coma, y yo desprendía de aquello una pasión tremenda, me estaba enseñando el amor por la vida, más que el conocimiento que él tenía, que era brutal y que nunca había visto ni veré en ningún libro. Y me acuerdo que llegó un momento en el que veo algo que me sonaba un poco extraño, ¿no? Una progresión en la inserción, en la aparición de diferentes, para enseñar a defender, en defensa en todo el campo, ¿no? Y él, de manera progresiva, ¿no? En medio campo, en un cuarto de campo, en todo el campo, pero hubo una etapa que él presentaba allí, en el que yo veía que de repente es como dar un paso atrás, ¿no? En el que ahora aquí nada más que durante esta etapa, ¿no? 12, 13, 14 años, depende si son chicos o chicas, pues volvemos atrás y exigimos menos a los niños, ¿no? Y le dije, Daniel, perdona, una pregunta. Se paró, me miró, pero con los ojos de un apasionado en blanco, así como diciendo, ¿a ti también te interesa? Y le dije, ¿por qué en esa etapa no hay una progresión? Hay un flashback, ¿no? Hacia lo que es una regresión hacia. Me dice, porque en esa etapa es la etapa de la adolescencia. ¿A qué te refieres, Daniel? Yo voy a tener los dedos, me dice, porque ese organismo, o sea, él me enseñó que le importaba más que cualquier persona, el niño, con el que yo había hablado. Me dice, porque en esa etapa, ese organismo, chico, chica, está dedicado exclusivamente a la maduración sexual. ¿Cómo que supone eso? Y nosotros, como entrenadores, no debemos atentar contra eso. No podemos exigirle. Es como cuando está el niño en la digestión y le exigimos que corra una carrera de 5 kilómetros. No, no puede. Ahora su organismo está dedicado a. Me enseñó no solamente ese criterio, lo digo y tengo ganas de llorar, me enseñó que debemos querer y preocuparnos, ¿no? Mucho más por esos niños y niñas, me enseñó que nuestra responsabilidad es Claro. mayor, es mucho mayor. Entonces Y tenemos que tener todo lo mucho que cuidado. Sí, significa esa totalmente. etapa, la necesidad de atención que tienen que tener Uf, y toda su energía está puesta en casi totalmente, un único aspecto, que es el totalmente, desarrollo de su totalmente, entonces, totalmente, sumamente interesante, sumamente interesante. totalmente. Pablo, ¿y qué vas a estudiar ahora? ¿En qué te anotaste? Bueno, uf, uf. Bueno, me he matriculado, espera, te lo digo en voz baja porque mi mujer no lo sabe todavía. Y tengo previsto en la agenda, en septiembre, comentar. Me he matriculado en pedagogía también, en pedagogía, en varias cosas, ¿no? En pedagogía, pero poco, muy poco. De aquí me quedan, a 13 años que me quedan de jubilación, pues me he planteado seguir aprendiendo, pero en este caso por puro amor, no buscando el dinero, ¿no? Pedagogía. Voy a intentar llegar, con todo mi respeto, hacia la raíz, lo que hablamos inicialmente, ¿te acuerdas, Eduardo, sobre irnos a la bibliografía? Bueno, Claro, vamos a la bibliografía de la historia. Entonces me he matriculado de muy pocas, una asignatura por semestre, porque también estoy en otras cosas, y de esa manera, en 13 años, pues además, como tengo cosas convalidadas, pues poder acabarlo. Para irme al corazón, ¿vale? Para poder entender qué ocurre ahora, este contexto social, bueno, de alguna manera, al menos entenderlo un poquito mejor, debiéramos irnos de nuevo, al menos yo pienso así, al pasado, 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 y de esa manera, pues empezar desde cero. He pensado que
voy a empezar desde cero radicalmente hacia a ver a dónde me lleva eso. También he cogido algunas asignaturas, me he matriculado de humanidades, ¿no? Para entendiendo, basándonos en la idea de que la actividad física y el deporte o la pedagogía no es suficiente, es una mano importante, pero no es suficiente y que hay otros procesos, y en este caso he encontrado humanidades, pues es un campo que permite, en este poco tiempo que me va quedando de vida, pues me permite adentrarme, no tanto porque no tengo tiempo, pero es suficiente en otros campos como son literatura, como son geografía, como es filosofía, que nos permiten, de alguna manera, intentar conectar de mejor manera, quiero pensar, de mejor manera, conocimientos, ¿no? De unos y otros medios para entender el comportamiento humano, por qué se da, ¿no? Y a lo mejor, no lo sé. Ojalá, Eduardo, podamos dentro de 13 años volver a tener, bueno, la amistad seguro, pero que podamos tener la conexión para Haz oye, ¿te tiempo que acuerdas que...? vi, quédate tranquilo. Pero mira, Estupendo. el Sí. tema de la pedagogía a mí se me hace Sí. extremadamente atrayente. Julio Sí. Velasco, un entrenador argentino de voleibol, Ajá. siempre él explica, no importa cuánto sabes, dice, hay un entrenador que sabe 10 y otro que sabe 100, pero el que sabe 10 le enseña a esos 10 y el que sabe 100 no le deja nada. Y dejar significa entender de procesos pedagógicos. ¿Cómo Sí. enseño? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que Totalmente. le dejamos Uf. al alumno, Sí. 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 al Sí. jugador? ¿No es cierto? O Uf. sea, explícame más o menos cómo abordás Bien. pedagógicamente tu Uf. enseñanza. Has tocado el tema que más me interesa. Te lo agradezco muchísimo, Eduardo. Hacer las preguntas más importantes, por supuesto. Bueno, pasan los años, ¿no? Pasan los años y llegan a nuestras manos cientos de manuales en los que se habla de cómo se golpea una pelota, en baloncesto, cómo se lanza, en fútbol, cómo se chuta, en voleibol, cómo se remata o mata, ¿no? Y escudriñamos 50, 60, 70 detalles pequeños, detalles técnicos, Dios mío, técnicos de un deporte técnico, tremendo, que no es posible con el paso del tiempo sabemos que no es posible meter eso en la cabeza de un niño, aunque pese a que algunos de nosotros nos hemos atrevido, desgraciadamente, a hacerlo e insistir en ello, viendo que no tiene ningún resultado. Y eso nos ha llevado pues, a enfadarnos en muchos entrenamientos, porque nos hemos frustrado nosotros más que los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. El paso del tiempo nos lleva a la conclusión de que en un deporte de incertidumbre como el nuestro, fútbol, el baloncesto, no se lanza, no se pasa, no se bota de una manera, sino que hay tantos lanzamientos, tantos pases y tantos botes como jugadores o Claro. como niños y niñas jueguen en el mundo. Es decir, si queremos enseñar la técnica, debemos enseñarla siempre, y digo ya siempre, siempre en condiciones tácticas. Da exactamente igual la etapa en la Completamente. que nos encontremos. Esto es Con fundamental. con una intención manifiesta a esa Absolutamente. necesidad de resolver. Y ahí Absolutamente. aparece la toma de decisiones, lo que vos sos un poco un Absolutamente. especialista. Eh, Absolutamente. ¿Cómo podríamos entrenar en básquetbol la toma de decisiones? Porque ahora está muy de Bien. moda, ¿no es Sí, sí, sí. cierto? No, Sí, que sí. lo decisional, cómo lo entrenamos, pero bueno, primero hay que entender el Sí, contexto en el sí, cual aparece sí, esa sí. toma. Te tiro Eso es. la pelota a ti. Genial. Bueno, cuando nosotros vamos a diseñar una tarea para enseñar en el que queremos desarrollar un contenido principal, ¿no? Debemos establecer inicialmente cuál es el contenido principal que queremos desarrollar. Vamos a suponer que es el pase. Vale. ¿Por qué es necesario saber cuál es el contenido principal? Porque es como si vamos a comer, el otro día mi mujer me comentó, papá, ya me dice, papá, vamos a, hoy comemos, como dijo, garbanzo con langostinos. Los garbanzos están muy buenos. Entonces entiendo inconscientemente que va a haber en el plato mucho, estoy salivando porque tengo hambre, aquí son las 8:30, va a haber muchos garbanzos y pocos langostinos. Si tengo suerte, me pueden caer en el plato 4 o 5 langostinos que me encantan, pero el contenido principal son los garbanzos, con lo cual debe haber, vale, me siento en la mesa al lado de mi hijo y miro el plato y nada más que había un pequeño langostinito. Miro el plato de mi hijo, se me caen 2 lágrimas porque veo que a él le habían caído 8 o 9 amor de madre. 8 o 9 langostinitos. Bueno, pero
que es, vale, como es contenido principal, vale, cuando es el contenido principal, el bote, sobre todo, tenemos que preocuparnos porque esa conducta emerja, o en este caso el pase, emerja muchísimo. No diciéndole lo que siempre se le suele decir, jugar el juego de pases, ¿no? Damos 10 pases y jugamos. No, es que si damos un solo pase y realmente después de ese primer pase o de ningún pase no pasa nada, pues vemos que el jugador ve que puede resolver, resuelve. Hemos gastado solo 2 segundos, no pasa nada. Lo más importante es que decida cuándo paso, cuándo tengo que pasar, cuándo no tengo que pasar, pero para que eso ocurra, tienes que permitirle poder decidir convenientemente. Dijo una vez un amigo mío, Pablo, mi hijo tiene unos hábitos nutricionales maravillosos. Ah, sí. Y le dije de broma, no creo. ¿Por qué me dices eso? Le digo, invítame a tu casa un día. Me invitó a su casa. Y digo, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que tu hijo tenía, estábamos los tres solos, su hijo se llama Carlos, él se llama Darío, y me dijo, digo, ¿te acuerdas? Sí, llévame a tu nevera, déjame que la vea. Abro la nevera y veo que tiene nada más que verdura, nada más que fruta, nada más que zumo. Digo, qué maravilla. ¿Por qué? ¿Te gusta? Digo, sí, 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 pero oye, son las 9 de la noche, invito a cenar hoy. Vámonos a un sitio, pero vámonos a comprar comida. Fuimos allí los dos, su hijo se quedó en casa y compré todo lo que se supone que no deberíamos comer con mucha frecuencia. Compré donuts, Coca-Cola, patatas fritas, todas las porquerías que yo tal. Fuimos a casa y todo, hasta los paquetes de patatas fritas los metí en la nevera, al lado de la lechuga, lo metí allí. Y él me miraba y dice, Pablo, ¿estás loco? Y digo, completamente, y me encanta. Y digo, llama a tu hijo. Llama a su hijo, Carlos. Carlos, ahí tienes la comida, cógelo. Ah, pero no más, no, no, sí, sí, está ahí, coge lo que tú quieras. Abrió y ahora que puede decidir, porque antes no, ahora que puede decidir, es cuando yo como evaluador, como entrenador, puedo conocer si realmente ha aprendido o no a comer bien. Y cogió la Coca-Cola, cogió el donut, no cogió la lechuga, el padre con las lágrimas saltadas. Bueno, pues en un escenario de aprendizaje exactamente igual. Si queremos que el jugador aprenda a tomar decisiones, tiene que tener la posibilidad de, aunque tú Escoger. decidas, de escoger. Ahora está en nosotros que las combinaciones sean suficientemente adecuadas como para que, sobre todo, haya más posibilidades de que emerja la conducta del pase, más posibilidades de que emerja la conducta que tú consideres. Pero que en cualquiera de ellas, de manera aleatoria, ese pase no sea lo correcto. Y si tú ves que el jugador no pasa y decide, entonces se produce un verdadero aprendizaje significativo. Es muy importante inicialmente establecer cuál es la unidad mínima lógica funcional de la tarea. Es decir, cuáles son los elementos que no pueden desaparecer en el campo de juego, ¿vale? Pongo un ejemplo. Aquí se come en Andalucía mucho, igual seguro que tú lo conoces, el salmorejo. Yo siempre digo en los Sí. cursos, en las clases, ¿a quién le gusta? Y la gente levanta la mano, a mí, vale, vale. ¿Cuáles son los ingredientes principales que no podemos quitar del salmorejo porque ya no es salmorejo? Pablo, el tomate, muy bien. ¿Cuál más? El aceite de oliva, también. ¿Cuál más? Un poquito de sal, también. ¿Y jamón? Hombre, no quitemos el jamón, que le ponemos unos taquitos. Hay muchos sitios donde no se le pone y sigue siendo salmorejo, pero vale, el pepino, mi mujer le pone pepino. ¿Se le puede quitar? Sí, vale. Igual ocurre en balón, en este caso en baloncesto, en fútbol. ¿Qué elementos son fundamentales si quieres que el jugador aprenda a Para que lanzar, no a pasar, a votar? desaparezca la esencia del juego, ¿no es cierto? Porque si no, Absolutamente. vos La lógica jugás a... interna, por supuesto. La lógica interna del juego. Acordarnos de lo que decíamos anteriormente, ¿no? A través de la palabra no somos capaces de enseñar todas esas interacciones que se producen entre los diferentes elementos. ¿Cómo entonces? A través de la experiencia en primera persona, a través de la experiencia. Permítele que juegue. Y me dicen, pero es que no sabe pasar. Claro, mira, estamos un día en McDonald's, mi hijo era pequeño, ¿no? Y estos momentos en los que tú te das cuenta de que tu hijo ya tiene, hay que soltar cuerda y tiene que desarrollar la capacidad de autonomía cada vez más, ¿no? Ya el momento, tú sientes que el momento en el que sea él el que pida sus cosas, independientemente de que se equivoque más o menos, ¿no? Bueno, pues llega un momento que nos sentamos en la mesa del McDonald's con la comida y a mi hijo le toca un juguete, él me mira y me dice, papá, me han dado un juguete equivocado. Ah, sí, ¿por qué, hijo? Me dice, me han dado un juguete, pero esto pasaba hace años cuando todavía había distinción. Un juguete de chica. Y le dije, claro, el impulso que me sale por dentro es levantarme y decir, hijo mío, ven, que yo soy un padre que te quiere mucho y voy a... Pero mi cabeza me decía, no, ayúdale, déjale que él lo haga. Vale. Y le digo, bueno, hijo, pues ve a hacerlo. Y mi mujer me miró con la mirada sin decirme nada, como diciéndome, ve tú, porque si no te va a caer. Y yo con los ojos quería mostrarle el, confía en mí, confía en mí. Y Pablo se levantó y se fue. Y regresó. Y con el juguete cambiado. Y le choqué las manos, igual que antes. Pablo, muy bien, muy bien. Y hago el silencio, sigo comiendo y me dicen, pa, me han cambiado el juguete, pero me han vuelto a dar otro
diferente, pero de chica. Y me dice mi mujer, ¿ves, papá, cómo tenías que haber ido con él? ¿Qué le dije yo a mi mujer? No, Ana, no. ¿Ves cómo tiene que ir más veces? ¿Ves la diferencia? O sea, no se Claro. trata de eso, se trata de que siga decidiendo, de que el escenario siga siendo Que suficientemente enriquecedor. regrese, que vea opciones y dentro de las Absolutamente, opciones de juguete cambie absolutamente. vida. Absolutamente. Eh, Eduardo, la sociedad sí, históricamente, erróneamente, nos ha enseñado equivocadamente que el error y el acierto se encuentran enfrentados. No están enfrentados. El no, para error se encuentra en el camino del acierto. No es en más que el una fluctuación, una fluctuación de la conducta que va ajustándose, adaptándose hasta que finalmente no es un error, es un pequeño acierto y un poquito más grande y un poquito más hasta que de alguna manera se aproxima a lo que consideremos que habría que discutirlo, que es lo acertado, ¿no? O sea, ese escenario había que determinarlo. En función del tipo de contenido, esa unidad lógica funcional significativa debe tener una. ¿Qué ocurre? Claro, que a un niño que no sabe pasar, botar o lanzar, porque el nivel de pericia, de habilidad es bajo, no podemos enfrentarle a un defensor con todas las posibilidades que pueda tener, ¿no? Sino que habrá que limitar claro, funcionalmente su actividad. Ahí estamos nosotros para poder otorgarle, ¿no? Me acuerdo cuando me llegaban a mis niños muy grandes, de 1,90, casi 2 metros, con 11 años, ¿no? Yo le colocaba jugando con uno contra uno con otro jugador que tiene mucha más experiencia, pero a ese niño yo le decía, no puedes quitarle la pelota. Y este niño grande botaba con la cabeza agachada y con las manos con dos manos. No, me da igual, incluso el reglamento, me da igual que haga dobles actualmente, no me importa ahora. Me importa que vaya ajustando, como decía Joan Rivera, año 89, ¿no? El niño ha aprendido a relacionarse en el entorno en el que actúa, ha establecido nuevas y estables conexiones con el entorno. Entonces, permitámosle que eso ocurra, ¿no? Y el niño veía a través de la sombra que alguien se le ponía delante, que no podía quitarle la pelota, pero yo le indicaba a la defensa, para conseguir un punto, tienes que evitar que en 10 segundos o en 8 segundos, depende, ajustándolo, este otro niño que no sabe votar llegue a la zona y lance, aunque la embarque detrás, ¿no? Y a este atacante, le decía el niño que no sabe votar, le decía, si eres capaz de llegar allí, aunque sea votando con la cabeza, pues consigues un punto, ¿no? Y el niño iba sorteando el obstáculo, es maravilloso, es maravilloso. Y me decía su entrenador, Pablo, es que hace doble. Digo, eso es lo que ves, es que acaso no has visto que no ha chocado, que cada vez que le viene por la derecha, él bota, se va hacia la izquierda, es maravilloso. Porque está aprendiendo esa conducta en un contexto táctico que es el real. Y llegará un momento en el que poco a poco, sin que yo lo exprese a través de la palabra, aprenda que deba levantar la cabeza porque voy a colocarle un estímulo que va a necesitar para resolver con eficacia, como decíamos antes, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pablo, está tan de moda esto de práctica deliberada. ¿Qué interpretás vos como práctica deliberada? ¿No es cierto? Porque Sí. es un concepto Uf, que aparece en muchos libros, aparecen sí, muchos sí, entrenadores, sobre todo en la sí, sí, iniciación de los deportes, ¿no? sí, sí. El volumen de tiempo al que los jugadores se enfrentan a la adquisición de experiencia motriz y cognitiva en el ámbito que nosotros queramos enseñar es muy importante, es muy importante. Pero el entorno que nosotros debemos en nuestro deporte, como en fútbol o en otros deportes colectivos, como baloncesto, que tenemos que diseñar es bien diferente. No solamente un entorno de incertidumbre táctico en el que ellos resuelvan problemas, sino un entorno en el que no para de variar las diferentes variables, ¿no? Nosotros siempre digo en los cursos que debiéramos establecer, ¿no? Volcar en una hoja de cálculo Excel, tan sencillo y complejo como esto, todas las variables que consideremos que el jugador, consciente o inconscientemente, aunque la ciencia no es capaz actualmente de medir el nivel de conciencia de los jugadores, con lo cual se habla de intencionalidad o incidentalidad, todo lo que el jugador, distancia con respecto a la canasta, distancia con respecto al defensor, posición con respecto al defensor, actividad, intensidad, características propias frente a las características del defensor más alto, más fuerte, menos fuerte, mejor defensor, peor defensor, todo eso en combinación pues nos permite realizar una interpretación bien diferente en mayor o menor medida en cada situación. Debemos diseñar todas esas, ¿no? Realizar todas las combinaciones suficientemente adecuadas para que, como mínimo, un factor module o cambie cada vez que el jugador juega una situación de 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, sea la que sea. Inicialmente, cosas, por ejemplo, ¿no? Digamos, estrategias didácticas, implicación didáctica a la hora de abordar las tareas.
Pues la posición inicial debe ser siempre diferente. Diferente. Defensores, yo en 1 contra 1, por ejemplo, un defensor, exceptuando diferentes fases en las que ahora a lo mejor no tenemos tiempo de hablar de eso, pero no puede defender 2 veces seguidas al mismo atacante, por ejemplo. Con lo cual, el atacante va además de manera muy rápida. ¿Por qué muy rápida? Oh, precisamente todo tiene una conexión. Precisamente porque en esa variabilidad, al ser tan rápido la esencia de la rapidez y tan variable, se activan los procesos incidentales. Hay menos tiempo para pensar, con lo cual estamos desarrollando ambos mecanismos, lo que hablamos occidentales y no, dos polos de continua, ambos mecanismos, pero sobre todo los incidentales que te permiten de manera rápida gestionar un conjunto tremendo de información que conscientemente ni tenemos tiempo ni capacidad. Entonces, de esa manera, sí podemos ayudar a que el jugador resuelva en esos escenarios rápidos de competición, pues de manera más eficaz, ¿no? Entonces, esa variabilidad es fundamental, es tremendamente importante, ¿no? Me decía este viejo amigo maravilloso al que quiero profundamente, ya jubilado, cuando hice una pregunta después, una pregunta cuya respuesta sé que solamente tiene una solución, que es, Pablo, dedica el resto de tu vida a eso, porque hace falta para profundizar en eso por lo menos 30 años. Y me miró y me dijo, 3, 4 de la mañana, me dijo, Pablo, me enseñó algo más importante. No hagas nunca nada que no te permita vivir. ¡Wow! En ese mensaje venía como diciéndome, si para seguir profundizando en ese tema, necesitas no dedicar o dedicar muy poco tiempo a tu hijo, no lo hagas. Si con eso, en fin, me dio aquello lo Elección llevo y de lo vida. comparto siempre totalmente. Pero bueno, quitando que seamos responsables con esas otras cosas, sí es importante que modifiquemos ese entorno, pero no de tarea en tarea. Ojo, variabilidad entre tareas, repetición, repetición sin repetición, ¿no? Sino de repetición de ensayo en ensayo. El siguiente ensayo debe haber sido modificado porque incidentalmente, aunque el entrenador no hable, porque no debe hablar en ese momento, se produce una necesidad de reorganización, no, reorganización, porque ya organizó anteriormente, de reorganización de todos esos elementos para volver a reinterpretar y decidir convenientemente. Es decir, tenemos que mejorar la capacidad no de aprendizaje, no, de adaptación de los jugadores. Es decir, tenemos que mejorar la disponibilidad variable de los elementos, ¿no?, específicos que el jugador aprende para resolver, ¿no?, las herramientas en esos contextos, escenarios diferenciales. Me gustó muchísimo los de factores incidentales. No lo tenía muy claro, pero me has enseñado algo. Pero todo esto para hacer una síntesis, ¿qué opinión te merecen esos entrenadores que se paran al lado de la línea y van dando indicaciones ¡Wow! creyendo? Lo peor de todo es que creen que los jugadores los entienden o que Es los tremendo, jugadores le prestan atención. César Luis Menotti, que es un entrenador argentino, sí, que el tipo dice que los entrenadores tienen que mantener una postura y disfrutar el juego, porque a medida que se van acercando a la línea y le dan indicaciones, lo único que hacen es confundir, porque totalmente, el quiere prestarle atención a algo de afuera y totalmente, adentro es donde está sucediendo todo, ¿no es cierto? totalmente. Absolutamente, es una auténtica barbaridad que eso ocurra, una barbaridad, ¿no? Hace muchos años fui a ver un partido de niños pequeños, niños con 12 o 13 años, que es la categoría preinfantil, primer año infantil, que es el salto de la mini básquet, que son canchas pequeñitas, campos muy pequeñitos, con canastas pequeñitas, y de repente al niño le cae en la mano, no hay una progresión, se le cae en la mano en 2 meses de verano, le cae un balón de adulto, un campo grande de adulto, una canasta de 3 o 5 de adulto. Pues esa es la teoría, está viendo un partido. Cuando los niños no llegan a casa y cuando corren, pues el año infantil, bueno, pues el metabolismo, digamos que va mucho más lento, parecido cámara lenta que. Un entrenador, por decirlo mío, un entrenador que quiero pensar que se encontraba en una fase inicial de aprendizaje, porque aquello era para llamar a la policía. Y en todo el tiempo radiando la. Aquí está, popa. Y de repente un pobrecito mío niño de su equipo tiene la poca fortuna, pero realmente la poca fortuna de recuperar un balón grande que le cayó en las manos, el niño hizo así, me ha caído en la mano, y miró al entrenador, y el entrenador, y votó, dio 2 votos, pero estaba a 20 metros de la canasta, que ahí no llega ni un adulto, y el entrenador dijo, tira, metiéndose en la cancha, tira, con la garganta que se veía las venas, tira, y el niño se paró, me miró con miedo
y miró la canasta a 20 metros e hizo así y tiró, porque no sé, en Argentina, aquí tirar, tira, aquí también se dice, vete para allá, también se dice, tira para allá, no, tira, Sí, sigue sí, sí, sí. corriendo, quería decir, y dijo, y el niño tiró, y dice el entrenador, no, que tire la canasta, que tire. Fíjate hasta qué punto podemos confundir a esos pobres niños que solo quieren jugar. Hay un libro maravilloso que tengo por aquí en esta, que no, debería localizarlo, ahora tengo desorden en estos miles de libros que tengo aquí atrás, que dice enseñar con la boca callada. Se trata Me de también me gustaría que nos recomendaras a mí y a nuestros oyentes algunos libros que consideras que son oh, de necesaria uf, lectura. Siempre es muy oh, importante. sí, muchos libros, ¿no? Bueno, aconsejo lecturas de cientos de, pero alejémonos un poquito, alejémonos, que es acercarnos realmente al corazón, ¿no? Claro. Vayámonos a otra literatura, ¿no? Podemos irnos a Malcolm Gladwell, inteligencia Sí, emocional, intuitiva. Hay que leerle, hay que leer todo lo que escriba ese autor o escucharle de alguna manera, ¿no? Jel Girensen nos habla de la heurística del conocimiento, realmente cómo funciona la cabeza de la persona que actúa, que aprende. Antes hablamos de escenario, hablamos de sistema en caja negra, ¿no? Cuando el resultado, la respuesta no era la esperada, la culpa por parte del entrenador y el jugador no resolvía de manera no adecuada, la culpa era del jugador. Tenía poco talento, debía cambiar de deporte, era perezoso, no sirve para esto, etcétera, etcétera. No va a tener éxito en la vida, vamos a llevarlo a nivel educativo, ¿no? Ahora no, ahora el sistema en caja translúcida. Ahora somos capaces y por tanto tenemos la obligación de conocer qué tipo de procesos son los que se activan. No hay culpables, simplemente la combinación de esos elementos no ha sido la adecuada. ¿Sabes por qué? Porque la tendencia personal de estilo de aprendizaje de cada persona es diferente, porque claro, percibe el mundo de manera diferente. Y como eso es correcto. así, la mejor metodología no es una metodología, sino una combinación de metodologías y tenemos que estar probando todo el tiempo a ver con cuál de ellas. Dicen que nos sentimos identificados con los mejores jugadores que hemos tenido en el mundo. Yo saqué al jugador aquel que jugó en la NBA. Y yo digo, sí, pero ¿y aquel gordito que lo dejó? Somos tan buenos profesores, somos tan buenos entrenadores como el peor de nuestros jugadores, como el peor de nuestros alumnos. Nos sintamos identificados, sobre todo con ese que más lo necesita. Eso debería ser, en mi opinión, nuestro pensamiento por encima de cualquier otra cosa. Bueno, yo disculpo a estos tipos de a estos entrenadores porque me enfadan mucho, pensando que se encuentran en una etapa inicial de aprendizaje y que no lo ven. Cuando pasan 5 años y vas a ver a este mismo entrenador y está en la misma tesitura, No aprendió nada. es tremendo. ¿Vale? Entonces son otros libros los que tenemos que leer. ¿No? Tenemos que leer sobre la toma de decisiones en escenarios de estrés, tenemos que leer sobre, bueno, nos vamos al campo de la psicología, ¿no? Que tanto nos aboga. Yo creo que es la gran y enorme dimensión diferencial entre hacer las cosas bien y hacerlas de manera excelente, ¿no? Ese salto cualitativo que nos permite poder optimizar el tiempo de trabajo, ¿no? Poder ejercer el efecto apropiado en la cabeza de la persona que aprende. Nos obcecamos haciendo las mismas cosas cuando realmente con pequeñas modificaciones podemos conseguir que el escenario sea bien diferente. Ya está pasando, gracias a Dios, en el escenario educativo, ¿no? Donde hay a nivel mundial pues una modificación sustancial de lo que se viene haciendo tradicionalmente. Estos escenarios en los que el profesor emitía la palabra únicamente y el alumno solamente a través de la escucha pasiva, entre comillas y sin comillas, porque aunque estés escuchando, no, el pasivo no estás del todo, pues son otros escenarios en el que la clase magistral no es necesaria. Yo no pienso personalmente, y mira que estoy en este caso es el máster más importante que hay a nivel nacional de innovación educativa y además impartiendo la asignatura de metodologías activas de la enseñanza y aprendizaje, que es quizás la más buscada por profesores de diferentes campos, no solamente actividad física y deporte, sino de derecho, de ADE, de empresariales, etcétera, sino que creo que ha sido utilizada en exceso. Creo que ese es el problema, sino que incluso la metodología tradicional, incluso la palabra no bien expresada puede ser positiva, pero ¿en qué momento, con qué frecuencia, con qué intensidad, en qué categoría, qué tipo, qué contenido debemos inculcar? Eso debiera ser, ¿no? Cuando ejercemos el feedback de la retroalimentación a otros jugadores, no debemos hacerlo de manera impulsiva, sino qué tipo de efecto quieres producir, en qué momento debes dedicarlo, con qué intensidad, en qué tipo de contenido, es una pregunta reflexiva, es una afirmación, es un refuerzo positivo o negativo, qué tipo de efecto quieres producir. Cuidado con hacer daño, ¿no? A ese jugador y darle en eso más preciado para mí, en la persona que es la autoestima, la autoeficacia.
en deporte, claro. etcétera, etcétera. Necesitamos más conocimiento y eso lo tenemos en otros libros en los que nos pueden permitir. Después hay que hacer el esfuerzo de hacer la transferencia al ámbito de aplicación, ¿no? La realidad práctica. La teoría sí, la práctica no es nada. La práctica sí, la teoría, no voy a decir que no es nada, es menos, No, es menos. sí, sí, la práctica sin la teoría es un poco Sí, el empirismo, sí, sí. porque Sí, sí, las experiencias, Pablo, totalmente, totalmente. son transferibles, creo yo, ¿no es Eso. cierto? Sí, 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 Por totalmente. eso hay una, hay como un combate en términos en el Sí, fútbol, no que sí, este entrenador tiene mucha experiencia o esta persona sí, tiene mucho conocimiento. Bueno, siempre sí. hay que tratar de definir qué es experiencia, qué es Ajá, ajá. conocimiento, ¿no es cierto? Y Totalmente. fundamentalmente el grado de responsabilidad que tenemos, porque yo veo muchas veces que en el fútbol se hacen favores y se ponen entrenadores, los amigos de los amigos, porque no Uf, tiene que ver ni con la vida ni con la muerte, porque si a vos te dicen tremendo, que vas a subir a tremendo, un avión y lo conduce mi tremendo. vecino, el dueño de una aérea, siempre hizo esto. Imagínate que tu vecino Tremendo, es sí, dueño de una línea aérea, ¿no? Y de piloto puso a un amigo de la primaria. ¿Vos te subís a ese avión? totalmente, No te subís. totalmente. Sí, ¿Por sí, sí. qué uno o el cirujano? No, Sí, sí, sí. el cirujano llevó de anestesista al Sí, cuñado. sí, sí. No tiene ni Totalmente. puta idea de lo que es, pero Totalmente. en esos aspectos tenemos cierto No nos duele. recaudo, pero Sí, sí, sí. en los Ahí no nos educativos duele. no tenemos Totalmente. la Totalmente. misma. Eduardo, me pasó. Eduardo, en el año 87 yo tenía 17 años y nunca había ido al dentista. Nunca había ido al dentista. Y en esa época, año 87, todo el mundo, al menos yo, todo el mundo tenía mucho miedo a los dentistas. Ahora no ocurre así. Ahora mi hijo va contento y yo digo, hay que ver el tío, porque ha cambiado radicalmente la ciencia. Gracias a Dios ha evolucionado. Y cuando entras allí, aquello es casi, casi una fiesta y maravilloso. Lo único problema es que te vas con el bolsillo roto porque es muy caro, tal, Claro, vale. Año 87. Yo estoy viviendo solo en Sevilla y me duele una muela mucho. Mucho, mucho. Yo para ir al médico tiene que ser ir siempre, como diga mi mujer, entrar por urgencia. Mucho, muchísimo. Y llamo a mi madre que estaba en un pueblo. Mamá, me duele mucho, yo con 17 años, mucho, muchísimo la muela. Tú sabes que yo para llamarte, vale, hijo mío, pues vente para acá. Para acá era un pueblo donde nada más cabía una persona que extraía muelas. Y tenía una fama, vamos a decir, que estamos grabando regular, muy, muy regular, muy mayor. Ya tenía edad de jubilación, pero la señora no se jubilaba porque si no, en el pueblo no había nadie para jubilarse. Y yo iba temblando muchísimo por dentro. Llegamos allí, mi madre entra conmigo y yo veo que no hay nadie allí, nada más que había un asiento para sentarse. Me tumbo en el asiento, ¿vale? Y ahora yo entiendo que en esa época iban a usar la técnica de esa época, es a donde voy, te lo cuento en la clase. Y me tumbo allí. Y me dice una chica muy joven, guapa, haga usted el favor de abrir la boca. Y abro la boca. Y yo por dentro estaba cagadito de miedo. Y de repente veo de reojo así, veo que se abre una puerta al fondo y veo una señora con muchísimos años más que mi abuela en su momento. Y yo pensé, ya viene aquí a matarme la señora que dice que... Y veo que ni me saluda, o sea, mal augurio. Se asoma y me dice, extracción, ¿está usted preparado? Y yo le dije, no lo estoy, pero quítemelo por favor porque me duele muchísimo. Y yo cierro los ojos. Yo estaba muerto de mí. Yo escuchaba sonidos metálicos. Y yo, era peor la película de mi cabeza que la realidad. Yo claro. pensaba, bisturí, tenaza. Yo decía, Dios mío, acuérdate de que creo mucho en ti. Ayúdame. Y de repente me empiezan a meterme. Yo siento presión, mis ojos cerrados, ¿vale? Y yo de repente siento presión en el pecho. No por la ansiedad que dicen que los muchachos de hoy en día sienten. No, 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 porque abro los ojos, la señora tenía una rodilla puesta en mi pecho, la señora de 70 y no sé cuántos montones de años, y yo abro los ojos, claro, yo nunca he ido al dentista, miro de reojo a mi madre con la boca abierta, con mis ojos le preguntaba, ¿esta técnica es correcta? Y mi madre se encogió de hombros, como diciendo, hijo mío, es lo que cerré Lo los que ojos, entregadito, me sacó la tal, me dijo, ¿se puede usted ir? Me fui corriendo por esa puerta. Mi madre, ¿cómo estás? Digo, vámonos de aquí. Vale, pasan 20 años aproximadamente. Vivo solo y 20 años, yo ya con 30 y muchos años.
y me duele una muela del juicio muchísimo. Aquello era para cirugía maxilofacial mucho más serio. Claro, yo no desconocía que la ciencia de la actividad física del deporte avanzaba mucho. Desconocía que la medicina había avanzado mucho, pasan 20 años. Claro, yo pensaba que el escenario iba a ser el mismo, como piensan muchos entrenadores, estos entrenadores que se invitan. Y de repente, y no llamo a mi madre, vaya a ser que aquella señora con 200 años siga sacando muela, aunque mis padres viven ahora en otra ciudad. Y llamo a mi padre, papá, oye, mire, ¿cómo está? Hombre, hijo mío, ¿qué tal? Porque no somos muy de hablar los dos, somos muy así. Y le digo, oye, papá, mira, oye, que me voy a morir por la muela que tengo. Okay, no le digas nada, mamá. ¿Tú conoces a alguien? Sí, hijo mío, vente para acá, pero no le digas nada, ¿vale? Yo y le digo que voy allí porque os quiero mucho, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien, hijo mío. Le parece, Pablo, ¿qué haces aquí? Porque os echo de menos. Muy bien. Y por la tarde le digo a mi madre, mamá, papá y yo vamos a tomarnos unos vinitos, unos vinos por ahí, y lo que íbamos es que me sacaron la muela, cirugía, y nos vamos. Yo iba muerto de miedo porque yo solamente conocía la técnica de rodilla en pecho. Y llego allí, no dejan pasar a mi padre. Yo estaba sudando una gota por aquí, 2 o 3 gotas por la espalda, y me dice, bueno, noto que me tocan con el dedo y resulta que había cogido antes de pincharme, fíjate, la ciencia no avanza, no sé qué era, una pomada, una vaselina anestésica, antes ya para que no me doliera el pinchazo. Y hace 20 años me pinchaban con la que habían pinchado antes en el culo a otro y lo habían puesto a hervir. No puede ser que la ciencia avance tanto. No puede ser que este hombre haya escuchado tanto la ciencia. No puede ser que ese entrenador no escuche la ciencia. Bueno, y me dice al poco tiempo, va usted a escuchar un crujidito. Yo no escuché casi nada. Y me dice, ¿ya puede usted marcharse? Digo, bueno, ¿me va a sacar la muela? No, no, ya la ha sacado. Y les digo siempre a los alumnos, ¿qué técnica queréis vosotros que usen con vosotros cuando saquen la muela? Lo que es más importante y más duro, ¿qué técnica queréis que usen con vuestro hijo cuando, pues igual ocurre en deporte? ¿Qué técnica? ¿La técnica de rollo en pecho o la técnica del crujidito? La técnica del crujidito, pero claro, habrá que estudiarla, ¿no? Pues la ciencia en los demás campos, como también en el nuestro que tanto amamos, que es la ciencia, la actividad física y el deporte, ha avanzado muchísimo. No sigamos sacando la muela con una cuerda aquí a la puerta, por favor. No hacerme eso porque llamo a la policía. Esta es la... Muy Pues, bueno, muy bueno. Pablo, lamentablemente tenemos que despedirnos. Ahora seguimos en línea privada. Nos vamos a despedir para todos nuestros oyentes. Ha sido un privilegio, un placer. No tengo más palabras de agradecimiento. Te he escuchado con mucha atención porque he aprendido mucho. Me gusta esa intensidad que le metes a esto que nos apasiona tanto. Me gustaría que te despidieras de nuestros oyentes y agradecerte profundamente la atención que nos has brindado hoy. gracias a vosotros, a ti especialmente, Eduardo, porque el que realmente se enriquece soy yo. Ojalá haya servido, aunque solo sea para seguir abriendo un camino de inquietudes en este campo que tanto lo necesitan, ¿no? Necesitan, yo creo que como en la vida, necesitan a personas que no hayan dejado de ser niños y se siguen haciendo preguntas para seguir persiguiéndolas bueno, y demostrar a los demás que este mundo en el que estamos es todavía más bonito de lo que nos parece, ¿no? Pero para eso tenemos que seguir avanzando y compartiendo. Y en este caso, pues tú eres un verdadero maestro y al contrario, yo te agradezco a ti que abras un hilo tan importante como este para que, bueno, permitas compartir y divulgar conocimiento que tanto se necesita. Muchas gracias a ti especialmente. Pablo, ¿tú naciste en Sevilla o naciste en ese pueblo donde te quitaron la muela? Nací en Málaga, en una ciudad que Ah, está a 2 horas y media en Málaga. Pero bueno, vivo en Sevilla de toda la vida. Toda la vida. perfecto, porque me gusta siempre despedirme de la siguiente manera. Pablo Camacho, Málaga, España, un placer.